Pensemos en algo por un momento. ¿Qué significa ser un individuo? Damos por hecho que es la base de todo, pero ¿y si esta idea fuera en realidad una invención bastante reciente? Vamos a explorar una historia sorprendente que nos lleva a un mundo donde el yo, así como lo conocemos hoy, simplemente no existía. Para entender esto, empecemos con algo que seguro hemos visto en alguna boda. Un gesto que parece muy simple, pero que esconde un secreto increíble sobre nuestro pasado y que revela un mundo que ya olvidamos por completo. Claro, hoy vemos esto y pensamos en romance, ¿no? Es como el símbolo de un nuevo comienzo feliz para la pareja. Pero, a ver, ¿realmente ese es su origen? ¿Es solo un acto de amor o hay algo más? Algo mucho, mucho más antiguo detrás de todo esto. Bueno, la verdad es que la realidad es bastante más extraña y para nada romántica. Este gesto en su origen no tenía nada que ver con el amor. Era más bien un rito religioso, y uno muy severo y obligatorio. Ojo, no era una elección, era una imposición. Una ceremonia que literalmente decidía si una persona existía o no a los ojos de la sociedad. Y acá es donde se pone bueno. Porque todo esto choca de frente con una idea muy, pero muy popular sobre la historia. Una idea que de hecho ha moldeado por completo cómo vemos nuestros propios orígenes en Occidente. A ver, por siglos, la historia que se contó, sobre todo desde la Ilustración, es que nuestro mundo moderno, el mundo del individuo, fue como un regreso a los grandes ideales de la antigua Grecia y Roma. La idea era que la antigüedad era una época de libertad, de razón, y en esa historia la Edad Media era como el villano, el interludio oscuro, un bache tremendo en el camino del progreso. Y la antigüedad, por otro lado, era la luz, la razón, el lugar al que por fin estábamos volviendo. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esa imagen es una fantasía? ¿Qué pasa si esa idea de una antigüedad libre y secular no es tan cierta? ¿Y si resulta que Grecia y Roma eran en realidad profundamente religiosas, pero religiosas de una forma que hoy, nos costaría muchísimo entender? Para entenderlo, hay que hacer un viaje. Hay que meterse en la cabeza de la gente de esa época. Y lo primero que encontramos es que su mundo estaba dominado por una religión poderosísima que estaba en todas partes. Pero ojo, no estaba centrada en los grandes templos públicos, sino en el hogar. En el centro de cada casa ardía el fuego sagrado. Y no era una fogata para calentarse o cocinar, se creía que ese fuego era la presencia viva, literal, de los ancestros de la familia. Así que apagarlo era impensable, significaba la muerte de la familia entera. Y el responsable de ese fuego, su guardián, era el pater familias. Pero cuidado, no pensemos en él solo como un jefe de familia, no, él era mucho más. Era el sumo sacerdote de esta iglesia doméstica, y su autoridad religiosa era absoluta, incluso por encima de las leyes de la ciudad. El historiador Fustel de Coulanges lo explicó perfecto. Una familia no se definía por la sangre ni por el cariño, sino por la religión, por adorar al mismo fuego sagrado. Pensemos en lo que esto significa. Podías ser hijo biológico de alguien, pero si no adorabas a sus ancestros, a su fuego, simple y sencillamente no eras de la familia. Así de radical. Y con todo esto en mente, volvamos al rito de la boda. Y ahora sí se entiende. El proceso era brutal. Primero, la novia tenía que renunciar formalmente al culto de su padre. En ese momento, al hacerlo, perdía toda su identidad. Se convertía, temporalmente, en una no persona. O sea, legal y espiritualmente dejaba de existir. Estaba en un limbo. Por eso, exactamente por eso, su nuevo esposo tenía que cargarla para cruzar el umbral, porque ella no podía entrar por sí misma. Él la introducía a su nuevo hogar, a su nuevo culto, donde iba a ser adoptada y, literalmente, renacería con una nueva identidad, nuevos ancestros y un futuro completamente nuevo.
Todo este sistema religioso creó una realidad social donde la idea de un individuo como la entendemos hoy, pues simplemente no existía. Es más, era una idea que no se podía ni comprender. Y aquí es donde se ve el abismo gigantesco que nos separa de ese mundo. Nuestra sociedad moderna se construye sobre la idea del individuo, ¿no? Sobre sus derechos. La sociedad antigua, en cambio, se construía sobre la familia, pero entendida como una entidad religiosa. Para nosotros, la esfera privada es un espacio de libertad. Para ellos, la esfera doméstica era un espacio de deber religioso absoluto. Son dos mundos opuestos. Y esta forma de ver el mundo lo definía todo, absolutamente todo. El rol de las mujeres, por ejemplo, estaba definido solo en relación a un padre o un esposo. Pertenecer a la familia, como ya vimos, dependía del culto, no de la sangre. La propiedad no le pertenecía a una persona, sino al culto familiar, por eso era sagrada. No se podía vender. E incluso la ley de la ciudad se detenía en la puerta de la casa. El Estado no podía meterse en la religión doméstica. Hay una cita de Platón que lo resume de una forma, potentísima. Él decía que uno no es dueño ni de su propiedad ni de sí mismo, que uno y todo lo que tiene le pertenece a la familia, o sea, a los ancestros y a los descendientes. El deseo personal, la voluntad propia, no importaba. Todo era para la línea familiar, para ese linaje que unía el pasado con el futuro. Bueno, y después de todo esto, uno podría preguntarse, ¿y esto mi qué? ¿Por qué es importante entender este mundo tan lejano? ¿Qué nos dice sobre nosotros hoy? Pues nos revela algo que es en realidad fundamental. Nos muestra que nuestra idea más básica, la idea de que somos individuos libres y autónomos, no es algo natural, no es una verdad universal. Es de hecho una invención, una construcción cultural que tardó siglos en aparecer y que la gran mayoría de seres humanos que han existido nunca conocieron. Entonces, el punto clave es este. El mundo antiguo, con su culto familiar, es un mundo completamente ajeno al nuestro. Y nuestro mundo moderno no es una simple evolución de aquel. Nació en realidad de una ruptura radical. Todas esas ideas que hoy damos por sentadas, la igualdad, la libertad individual, la conciencia personal, bueno, no son naturales, no vienen de fábrica. Tuvieron que ser inventadas. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que es un poco provocadora. Si la idea del individuo no es un hecho natural, sino una invención, una creencia cultural, ¿qué es lo que la sostiene? Y, quizás más importante, ¿qué pasaría si esa creencia algún día comenzara a debilitarse?